Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Gracias por acompañarnos, Marcelo, un gusto recibirte como siempre. El gusto es mío. Bueno, ayer fue lanzado esta campaña de recolección de firmas para llegar al plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social. Bueno, imagino que hay muchas expectativas, por lo que estuve leyendo en prensa, ustedes tienen una expectativa de llegar a 500.000 firmas, aunque con 270.000 más o menos ya se haría el plebiscito, ¿verdad? Sí, estrictamente lo que dice la Constitución de la República es que nosotros tenemos que conseguir las firmas de un equivalente al 10% del padrón electoral, lo cual sería aproximadamente 270.000 firmas. Pero aspiramos, para que no quede ninguna duda, digamos, que la ciudadanía establece, que el pueblo decida en materia de seguridad social, a llegar a un entorno de 500.000. Bien, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en las diferentes fuerzas políticas. El Frente Amplio definirá probablemente libertad de acción. ¿Cómo les cae en un principio esta decisión? Nos parece que es legítimo. Cuando nosotros tomamos esta iniciativa no es para estar condicionados, digamos, por la decisión de ninguna fuerza política, porque al final de cuentas nosotros vamos a dialogar directamente con la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que si una fuerza política, en vistas de una iniciativa del movimiento sindical, establece que va a dejar a sus miembros en libertad de acción para decidir, es una cosa positiva, ¿no? De todas maneras, se han expresado algunos integrantes del Frente Amplio, los candidatos a la presidencia, Orsi, Vergara, en contra de este plebiscito. ¿Qué lectura hacen de esto? Y bueno, que son aspectos que deben ser discutidos no en el plano del movimiento sindical, que naturalmente es una organización social, sino en el plano de la propia fuerza política. Es allí adentro que corresponde que se den este tipo de debates. A nosotros no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es informar al detalle, digamos, de cuáles son las aspiraciones del movimiento sindical, de cuáles son los contenidos de la papeleta, superar algunas falsas contradicciones que se han establecido. Por ejemplo, esta iniciativa en sí mismo implica un diálogo social, porque el movimiento sindical, para conseguir las firmas, tiene que hablar con toda la población. Sí, totalmente. Pero... Y no es contradictorio que queden establecidos en la Constitución de la República 3 pilares básicos de la seguridad social, ni con que luego se desarrolle un diálogo social para una reforma integral de la seguridad social, ni tampoco es contradictorio que el Parlamento trate el tema, porque inclusive en la papeleta que nosotros elaboramos se establece un periodo de 24 meses, 2 años, en las cuales el próximo Poder Ejecutivo debe reglamentar los aspectos de esta enmienda constitucional e inclusive aplicar el punto número 1 de la papeleta, que habla de los principios de la seguridad social, que es un derecho humano fundamental, y convertirlo en una ley integral, ¿no? Perdón que vuelva nuevamente al tema de la fuerza política, pero me parece importante como para redondear esta idea. De Carolina Cose, ¿qué esperan? Porque ella aún no se ha expresado. No, del mismo modo que a nosotros no nos parece bueno que desde las distintas fuerzas políticas se menoscabe la independencia y la autonomía con que resuelve el movimiento sindical, nosotros no vamos a tomar, digamos, expresiones públicas de ningún tipo desde el movimiento sindical con respecto a lo que piensen, digamos, los distintos sectores del Frente Amplio. Pero no le juegue en contra al momento de hacer esta recolección de firmas que la principal fuerza que estuvo al menos resistiendo a esta reforma de la seguridad social, como fue el Frente Amplio, esté tan dividida y algunos líderes tan importantes digan no lo vamos a acompañar? Bueno, si yo no entiendo mal, si finalmente dicha fuerza política resuelve la libertad de acciones, sí, que no se está pronunciando como Frente Amplio. No toda la fuerza política, pero sí algunos integrantes bien importantes y relevantes, ¿no? Respeto muchísimo las opiniones que han desarrollado. Yo creo que la papeleta dice otra cosa diferente de muchas de las cuestiones que se están planteando. A veces uno percibe cierta campaña de consideración gruesa, fácil, y muchas veces, y con esto no quiero involucrar a nadie, pero hay un planteo en el sentido de que por miedo o por terror de alguna manera se extorsione a la ciudadanía de no firmar. La papeleta dice lo que dice, soy respetuoso de las opiniones, pero al final de cuentas esto va a ser válido si conseguimos las firmas necesarias, y después va a ser una resolución, digamos, de
del soberano si la gente pone la papeleta en la votación el último domingo de octubre. No solamente la firma, sino que luego la gente ponga la papeleta, ¿no? También se han expresado algunos integrantes de sindicatos, por ejemplo, AEBU ha sido bastante crítico con esta recolección de firmas para un plebiscito. ¿Qué me podés decir al respecto? Porque esto habla de una división dentro de lo que es la fuerza sindical, ¿no? No, yo no creo que división, porque al revés, yo creo que muestra un movimiento sindical pujante donde expresamente se pueden manifestar diversas opiniones sin estigmatizar a ninguna de las posiciones. También, como cualquier organización, no es que haya división. Después de que hay una resolución de la mesa representativa, todos estamos comprometidos con aplicar la resolución. No, pero ellos lo han hablado públicamente. Capaz que, digo, como tú decís, en la interna lo podrían haber resuelto, pero decidieron salir públicamente y decirlo. Sí, pero ellos hablaron públicamente cuando ni siquiera la papeleta estaba finalizada, ¿no? Sí. Yo creo que la papeleta que se resuelve finalmente da las debidas garantías para un cambio bien importante. En primer lugar, que no haya una jubilación de hambre para hablar como habla la gente, sino que por lo menos esté vinculada al salario mínimo nacional. Al contrario de lo que hizo el ajuste fiscal encubierto, la ley 20.130, se establece una edad de jubilarse que como principio general es a los 60 años. Eso no impide que si alguien quiere seguir trabajando lo pueda hacer. Actualmente el promedio es 62-63, la claro, gente sigue trabajando un poco más. Y es que es tan pésima la jubilación que mucha gente tiene que seguir trabajando para por lo menos tener algún ingreso un poco más adecuado, ¿no? Tampoco impide esta enmienda constitucional que si hay un sector altamente insalubre pueda ser bonificado y que la gente se jubile antes de los 60 años. Y lo último es que se, digamos, erradica de la seguridad social, no de la sociedad uruguaya, que tiene múltiples formas en que exista el lucro financiero y el ahorro individual. Se erradican las AFAP de la seguridad social y está también la debida garantía de que se forma una comisión que estudia la transición, de que el Poder Ejecutivo tiene 2 años, 24 meses para establecer una ley interpretativa y lo más importante, que nadie, absolutamente nadie va a perder ingresos con respecto a lo que tiene ahora. Sí, ¿no? ya vamos a estar hablando de los diferentes puntos, vamos a hablar obviamente de las AFAPs, pero quiero arrancar también haciendo una reflexión vinculada con la sostenibilidad de este sistema. Esta reforma se hace porque es necesaria hacerla, porque necesitamos que este sistema se sostiene por diferentes factores que están vinculados con que ha aumentado la expectativa de vida y demás. Si no se reforma la seguridad social, el dinero de algún lado va a tener que salir a la larga o va a salir de más impuestos o va a salir de más aportes por parte de los trabajadores o más aportes por parte de las empresas. No hay otra lectura, ¿no? Bueno, yo pienso que es necesaria una reforma tributaria mucho más avanzada que inclusive la que se hizo en la primera administración del Frente Amplio, ¿no? Porque si tú mirás la sociedad uruguaya y tú tenés grandes empresas transnacionales que envían sus remesas al exterior, en vez de reinvertirlas en el país, o tenés gente que además tiene cuentas siempre superiores, la inmensa mayoría superiores a los $100.000 en el sistema financiero, que inclusive durante la pandemia, cuando muchos la pasamos mal, lograron acumular $10.000 millones de depósitos en el sistema financiero y otros $10.000 millones de dólares en el sistema financiero en el exterior. Nosotros nos preguntamos, ¿está bueno que las jubilaciones después que vos trabajaste toda la vida sean jubilaciones de hambre? Está claro. A lo que me refiero yo no quiero caer en la demagogia, o sea, obviamente que cuando uno entra en un discurso, claro que todos queremos que tengamos las mejores jubilaciones, que la gente pueda jubilarse. Hay que preguntar qué tipo de sociedad queremos, si hay que trabajar hasta jubilarse y morirse al poco tiempo. El tema es quién paga después, porque en definitiva las nuevas generaciones de repente van a tener que aportar mucho más, o a nivel impositivo o a nivel de aportes, para poder seguir sosteniendo un sistema que está cada vez más envejecido. Me pregunto lo siguiente, ¿y la altísima riqueza del país no puede aportar más? ¿Está vedado que nosotros vayamos a una nueva reforma tributaria? No, se saca de ahí, se saca de otras prioridades. Yo te revierto la reflexión al revés. Arrancó este ajuste fiscal que le llamaron reforma jubilatoria con una discusión sobre la financiación del Banco de Previsión Social y no tocaron nada de la financiación. Y el trabajador aporta un 15% y el empleador un 7,5%. ¿No será que hay gente acá que puede aportar más? Yo digo, es necesaria una nueva reforma tributaria, lo digo con todas las letras, para sostener, digamos, que la seguridad social se modifique de manera
sustentable humanamente y también sustentable económicamente, y sí, los sectores más pudientes del país tienen que aportar un poco más. O sea Yo estoy de acuerdo con eso. Que tú crees que tiene que ver más que nada con algún aporte impositivo que debería llegar a darse, porque en definitiva decimos, vos decís, sí, el país tiene dinero, lo podría llegar a destinar a esto, pero también si lo destina a esto, lo saca de educación, lo saca de pobreza infantil, lo saca de otro lado. O sea, Bueno, el bastante, dinero es uno y se reparte. Es bastante relativo que una mejora en las jubilaciones más básicas, más de hambre, podríamos decirle, no puedan tener un impacto positivo en la pobreza infantil. Tiene que haber cambios de otro tipo también. Tiene que cambiar el mundo del trabajo, tiene que mejorar la productividad del trabajo, tiene que diversificarse la matriz productiva, tiene que haber una nueva reforma tributaria, hay que erradicar la pobreza y el asentamiento. Es decir, esta reforma, digamos, o estos pilares de una seguridad social diferente, también conectan con un proceso de transformaciones en donde sí, es cuestión de discutirlo en la sociedad. Los sectores más pudientes, no estamos hablando del pequeño empresario, del pequeño comerciante, industrial o productor agropecuario, los sectores más pudientes tienen que aportar más a la pública felicidad, sin duda. Por lo menos mi opinión es esa, ¿no? Según lo que ustedes están impulsando con la papeleta es que también las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo nacional. Al día de hoy, ¿de cuánto dinero estamos hablando si hacemos el cálculo? Porque es muchísimo, ¿no? No por la siguiente razón. Antes no existía la jubilación mínima. Los gobiernos del Frente Amplio triplicaron la jubilación mínima. A alguna gente le faltan, yo qué sé, 3.000 pesos, 2.500 pesos para llegar a la cifra del salario mínimo nacional. Pero han hecho el cálculo a nivel global porque estamos hablando de miles de personas. Sí, está hecho el cálculo y lo manejan los técnicos. Yo no lo tengo aquí presente en este momento, pero lo manejan los técnicos. Ni miras de algunos disparates que se dicen, digamos, de que pueda colapsar el sistema de seguridad social por un cambio de este tipo. Es decir, la evolución de la seguridad social y de las jubilaciones mínimas dejaron ya bastante cerca del salario mínimo a muchas jubilaciones, ¿no? ¿Y no podría llegar a afectar en un mediano plazo el aumento del salario mínimo justamente porque, bueno, se ha equiparado, entonces obviamente que también hace que se aumenten las jubilaciones y todo tiene que contenerse lo máximo posible, Pero ¿no? es lo que yo te decía, nosotros nos imaginamos una sociedad que diversifica la matriz productiva, que establece una incorporación creativa y socialmente sustentable de la actual revolución tecnológica. No nos imaginamos un compartimiento estanco entre la seguridad social y los otros cambios de la sociedad. Acordate que lamentablemente bajo estos años de esta administración hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Qué te quiero decir? Hay mucho cambio para desarrollar, pero esas cuestiones están a la propia interpretación que haga la ley y a cómo, en definitiva, nosotros generamos las condiciones para sostener una seguridad social que no se ajusta, como ajustaron ellos, con el recorte de derechos, sino que se ajusta con la buena vida de la gente, ¿no? Marcelo, ¿podemos explicar el tema de las AFAP? Porque es lo que creo que la gente se preocupa más, ¿no? Y además han salido algunos dirigentes, bueno, mismo Álvaro Delgado dijo que esta medida podría llegar a atentar contra los ahorros individuales de un montón de personas. ¿Cómo se haría la transición? ¿Quedaría todo en manos del Banco de Previsión Social? ¿Y cómo, bueno, se ejecutaría en definitiva? Bueno, eso es un disparate, lo de que se está apropiando con los ahorros individuales de los trabajadores. Es un disparate que para mí, con mucho respeto, pero no puede caber en la cabeza de nadie. Cuando el movimiento sindical, que ha estado embanderado con las mejores causas, digamos, de los trabajadores y el pueblo, va a desarrollar una medida que termina expropiando ahorros individuales? En primer lugar, porque la seguridad social está basada, digamos, en aportes regulados. Tú, si estás en una FAP, no podés ir ahora a la FAP y decir, bueno, quiero la mitad de lo que yo deposité acá. No son ahorros individuales como los que pudieran suponerse pueden existir en una caja de ahorro del sistema financiero. Los podés cobrar después de jubilarte y también hasta se pueden heredar. Perfecto. Pero no son ahorros de libre disponibilidad. Son cuestiones que tú las vas a cobrar con la jubilación. Entonces, los mecanismos que hay para sacar el lucro de la seguridad social. Y hay que saber que una FAP es un banco, es parte del sistema financiero, que tiene un negocio redondo, habiéndose incorporado en la seguridad social, porque los gastos de administración se los paga el BPS, porque están cubiertos, digamos, por el Banco de Seguros del Estado ante cualquier eventualidad para pagar la jubilación. Entonces, lo que dice la papeleta es que, en primer lugar, los fondos que están en las AFAP pasan al Banco de Previsión Social, se forma una comisión dentro del Banco de Previsión Social que analiza todos los términos de la transición.
El Poder Ejecutivo tiene, digamos, la necesidad de armar una ley que interprete estas 3 enmiendas y la convierta en una ley en un periodo de 24 meses. Y una cosa que es recontra importante. Nadie, ningún uruguayo que esté hoy comprendido en la SAFAP va a perder la trazabilidad de lo que pasa con sus ahorros y en ningún caso va a cobrar menos de lo que hubiera cobrado antes de esta enmienda. Entonces, está absolutamente garantizado los derechos de la gente. Es decir, si se nos critica porque estas modificaciones generan inversión en los sectores más desposeídos, te repito, un mundo del trabajo en donde más de 600.000 personas ganan menos de 25.000 pesos. Gente que pierde el trabajo cuando tiene 50 años y tiene que esperar a la edad de jubilarse con esta nueva ley hasta los 65 años para tener algo. Es decir, es una ley que va directamente a los sectores más desposeídos, una enmienda constitucional. Si se nos critica porque eso tiene que costearse, es una discusión válida. Nosotros hablamos de la necesidad de otra reforma tributaria. Que no se nos diga que nos queremos quedar con los ahorros de la gente porque es burdo y esto es a lo que yo llamo que se pretende, con el miedo de la gente, tratar de inhibir que la gente firme y que la gente vote. Ahora, ustedes señalan que es necesario, o sea, que la reforma necesaria es un hecho, ¿no? En eso coincidimos todos, ¿verdad? Claro, nada más que de un sentido bien distinto que lo que se hizo en este periodo, ¿no? Porque para generar esa presunta sustentabilidad económica, recortaron derechos. Si tú te querés acoger a una pensión de discapacidad, la ley 20.130, como calculó ya, que al elevar la edad de jubilarse de 60 a 65 años, mucha más gente va a quedar incapacitada, rebajó las partidas para incapacidad. No se hacen las cosas recortando derechos. En todo caso, discutamos cuál es la nueva financiación de la Seguridad Social. Y los tiempos son los adecuados teniendo en cuenta que esto se votará con las elecciones nacionales. Sí. Y además conociendo que los últimos plebiscitos, bueno, no fueron votados, o sea, ¿les parece que es el momento adecuado hacerlo así? Y a juicio de la dirección de la central, sí. Recordá que una de las enmiendas constitucionales que hubo ya en esta materia fue que las jubilaciones estuvieran vinculadas al índice medio de salario. Gran parte del sistema político al principio no estaba de acuerdo con esta propuesta y luego fue mayoritaria, la ciudadanía la llevó y hoy por suerte, digamos que los jubilados al menos tienen la garantía de que si a nosotros en la actividad privada nos va bien en los consejos de salario y subimos el salario, ellos reciben un aumento de la jubilación. Marcelo, antes de despedirte voy a volver nuevamente al principio porque bueno, también con esto que ha generado la fuerza del Frente Amplio no se permite la recolección de firmas en los comités de base. Es así una de las medidas que podrían estar tomando. Sí, no sé finalmente qué es lo que resolverán. ¿Y cómo afecta esto? Vuelvo nuevamente a lo mismo. A nosotros no nos afecta en lo más mínimo porque cualquier ciudadano o ciudadana que quiera ayudar en la recolección de firmas lo puede hacer. Nosotros no le preguntamos de qué sector político viene ni de qué sector político, a qué sector político va. De todas formas, es una decisión que a la interna del Frente Amplio se va a adoptar, si no estoy equivocado, el 14 de sí, octubre. Exactamente. Hay que ver a qué la dirección del Frente Amplio le llama libertad de acción. Yo entiendo que libertad de acción es que puede tener el mismo derecho alguien a firmar y alguien a no firmar. ¿Te sorprendió esta medida? No me sorprendió. Y bueno, hay, digamos, enormes posibilidades que el movimiento sindical, FUGBAN, seguramente en estos días también, el lunes me dijeron se pronuncie la FEU, las organizaciones sociales del campo popular puedan efectivamente llegar a las firmas y seguramente que vamos a tener el apoyo de gente de todos los partidos políticos, ¿no? Porque a nosotros nos han llamado ya gente que legítimamente pertenece al Partido Nacional, al Partido Colorado o a Cabildo Abierto, diciendo que va a firmar. Seguramente un porcentaje bien interesante de Frente Amplistas estará en esta brega, ¿no? Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto como siempre.